El aire de la noche madrileña olía a tierra húmeda y a conflicto. Detuve el taxi frente a la verja de la Casa de las Rosas. $1.000.000 en piedra y recuerdos. Allí, dentro, 6 parientes de mi difunta suegra disfrutaban de mi hospitalidad. Y allí, en algún lugar, debía estar mi Lucía. Crucé el jardín. La luz y el ruido salían a borbotones del comedor. Risas. El aroma penetrante de una paella. Por un instante, dudé. Hasta que un sonido leve, un rasguño, me llevó al garaje. La puerta estaba cerrada con llave. Una cerradura nueva. Saqué mi llavero con dedos que no temblaban. La puerta se abrió con un chirrido. El espectáculo me detuvo en seco. Bajo la fría luz de una bombilla, arropada con una vieja manta, mi hija de 12 años estaba acurrucada contra el porche. Tenía un trozo de pan duro en una mano. En la otra, un muñeco de trapo que reconocí al instante. Era de su madre. Me vio. Sus ojos grandes, los de Elena, se inundaron de un alivio que me partió el alma. «Mamá», susurró. No lloraba. Lucía ya no lloraba fácilmente. «¿Qué haces aquí, cariño?» Mi voz sonó extrañamente calmada. Tía Marta dijo que era un castigo por romper un jarrón. Pero fue Paco. Él tiró la pelota. Dijeron que no te lo contara. El ruido de la cena llegaba como una burla. Sentí un frío que nada tenía que ver con la noche. No grité. No entré en tromba en el comedor. Respiré hondo. El olor a pan rancio y a gasolina se me metió en la garganta. Ayudé a Lucía a levantarse. Sus huesos menudos parecían de pájaro. La abracé fuerte, sintiendo cómo se estremecía. «Vamos dentro», dije. «No a la cocina». Subimos las escaleras de servicio directamente a su habitación. La arropé en su cama, con las sábanas limpias que aún olían a suavizante. «Descansa. Yo me encargo de todo». Bajé a mi estudio. Cerré la puerta. La rabia era un animal vivo, rugiendo dentro de mi pecho. Pero la ira no serviría. No contra 6. Necesitaba una guadaña legal, no un puñal emocional. Descolgué el teléfono y marqué un número memorizado. «Diego, soy Aitana. Lo siento. Es tarde». La voz de mi abogado, áspera por el sueño, se volvió alerta al instante. «Aitana, ¿estás bien? ¿Lucía?» «No. No estamos bien». Le conté, en frases cortas y precisas, lo que había encontrado. El silencio al otro lado de la línea era denso, cargado. «Dios mío», musitó finalmente. «¿Qué quieres hacer?» La cláusula de restricción del usufructo, la que redactamos con el testamento de Elena. Por si algo así ocurría. Diego resopló. «Es nuclear. Aitana. Estipula que si los usufructuarios comprometen el bienestar de un descendiente directo en la propiedad, o hacen un uso indebido de la misma, el usufructo queda suspendido inmediatamente y se inician los trámites para la reclamación total de la propiedad. Pero necesitamos pruebas. Un acta. Tengo a mi hija encerrada en un garaje. Diego, ¿qué más prueba quieres?» «Una prueba documental. Necesito a un perito. A alguien de fuera. Y necesito que actúes con normalidad. No les desventaja». Colgué. Normalidad. La palabra me sabía a hiel. Salí del estudio. Me dirigí al comedor. Las 6 cabezas se volvieron hacia mí. Tío Juan, con su bigote gris y su aire de falsa autoridad. Tía Marta, con sus ojos de pájaro y sus manos siempre aferrando cosas. Paco, el sobrino grandullón y torpe. Los otros, la prima Silvia.
siempre quejumbrosa, el marido de Marta. Ramón. Un fantasma, y la hija de ambos. Sofía. Una adolescente malhumorada. Aitana. ¡Qué sorpresa! Creíamos que volvías la semana que viene, exclamó Marta, forzando una sonrisa. Un grano de arroz colgaba de su barbilla. Los planes cambiaron, dije, apoyándome en el marco de la puerta. No entré. No me senté. ¿Han cenado bien? Maravillosamente, rugió Juan, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Tu congelador es una bendición. Gambas de Huelva. Un lujo. Mi congelador. Mi casa. Mi hija en el garaje. La rabia subió como ácido. La contuve. Lucía ha cenado ya, dijo Marta. Demasiado rápido. Está castigada en su habitación. Un accidente con una porcelana. Miré directamente a Paco. Él bajó la vista hacia su plato. Un leve rubor en su cuello. Ya, dije. Mi tono era plano. Inescrutable. Bueno. Disfruten del postre. Mañana hablaremos. Hay algunos asuntos que tratar sobre la casa. Sus sonrisas se congelaron. Un destello de inquietud cruzó la mirada de Juan. ¿Asuntos? Cosas de la herencia. Nada urgente. Di media vuelta. Buenas noches. Subí las escaleras sintiendo sus miradas en la espalda. No fui a mi habitación. Fui a la de Lucía. Estaba despierta, mirando al techo. Mamá, ¿estás enfadada? No contigo. Mi vida. Nunca contigo. Me senté en la cama. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Un encogimiento de hombros. Desde que te fuiste. Dijeron que esta no era mi casa. Que era de la abuela. Y ahora de ellos. Que yo estorbaba. Le acaricié el pelo. Mi Elena. Desde algún lugar. Me daba fuerza. No grites. Aitana. Parecía decirme. Piensa. Planea. Gana. Nada de esto es verdad. Lucía. Esta es tu casa. Y mañana empezaremos a demostrarlo. Ahora duerme. Esperé a que cerrara los ojos. Luego, en la penumbra, saqué mi teléfono. Hice fotos de las manos ligeramente sucias de Lucía. De sus uñas. Grabé un audio breve. De su voz soñolienta diciendo, tenía frío. Mamá. Y solo había pan viejo. Eran pruebas. Semillas. Las pruebas que Diego necesitaba. Bajé a la cocina. Silenciosa como un fantasma. En el cubo de la basura. Entre cáscaras de gambas y huesos. Encontré el plato de plástico y el vaso de cartón que Lucía debió usar. Los guardé en una bolsa. Evidencia. Desde la ventana de la cocina. Vi la luz del garaje. Recordé la cerradura nueva. Volví a salir. Fotografié la cerradura. El pomo. Registré el garaje con la linterna del teléfono. Encontré el trozo de pan mordisqueado. La manta olvidada en el suelo. Más fotos. El aire olía a justicia pendiente. A venganza fría. Regresé a mi estudio. Escribí un correo a Diego con los archivos adjuntos. Asunto, pruebas iniciales. Actúa. Antes de enviarlo, añadí una línea, mañana. A primera hora. Quiero que vengas. Con un tasador. Y con la copia del testamento de Elena. Vamos a poner la casa a la venta. Sonreí. Sin un ápice de calidez. La cláusula era mi espada. Pero la amenaza de la venta sería el martillo. Y mañana. Comenzarían a romperse cosas. La mañana llegó demasiado brillante y ruidosa.
los olores del café y los churros que alguien, Marta, sin duda, había pedido subían desde la cocina, impregnando la casa de una normalidad falsa como un escenario de teatro. Yo ya llevaba horas despierta, vestida con un traje pantalón gris perla, mi armadura de seda italiana. Lucía, a mi lado en el desayuno, comía en silencio un yogur. La había bañado, vestido con su ropa favorita. Sus ojos no se apartaban del plato. Los 6 entraron en tropel, con esa sensación de propiedad que habían cultivado durante semanas. Paco bostezó. Juan se sirvió café con un aire de señor feudal. Buenos días a todos, dije, sin levantar la voz. El murmullo cesó. Mi tono los alertó. Como les dije anoche, hay asuntos que tratar sobre la casa. He tomado una decisión. Marta dejó su taza con un golpe seco. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Esta casa es nuestra. El usufructo de la herencia de mamá. El usufructo no es propiedad. La interrumpí, dulcemente. Y está sujeto a condiciones. Condiciones que, tras lo ocurrido anoche, considero rotundamente violadas. Silvia puso los ojos en blanco. Por Dios, Aitana. Fue solo un castigo infantil. Exageras como siempre. Miré a mi hija. Lucía. Cariño. ¿Quieres contarle a tía Silvia que cenaste ayer? Lucía alzó la cabeza. Su vocecita, clara como el cristal, cortó el aire. Pan. Pan duro. En el garaje. Hacía frío. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Ramón carraspeó. Sofía, la adolescente, miró a Lucía con algo parecido a la curiosidad. Antes de volver a su móvil. Tonterías de niña mimada, masculló Juan. Pero su seguridad se resquebrajaba. En ese momento, el timbre de la puerta principal sonó, fuerte y autoritario. Ah, perfecto. Llega la confirmación. Fui a abrir. Era Diego, impecable con su traje oscuro. Y junto a él un hombre con una carpeta y una expresión profesional y distante. Aitana. Te presento al señor Álvarez, tasador oficial del Colegio de Madrid. Los introduje en el comedor. La presencia de los 2 hombres, sobre todo la del tasador con su cinta métrica y su tableta, hizo que el ambiente se helara por completo. Un tasador, rugió Juan, levantándose. ¿Qué significa esto? Diego se adelantó, colocando su maletín sobre la mesa. Buenos días. En nombre de mi cliente, doña Aitana Ruiz, y en virtud de la cláusula 7ª del testamento de doña Elena Martí, referente a la conservación del bien y al bienestar de los descendientes en la propiedad usufructuada, hemos iniciado los trámites para la suspensión cautelar del usufructo, como paso preliminar, y para valorar el patrimonio en su conjunto. Procedemos a una tasación de la villa para su inmediata puesta en venta en el mercado. El efecto fue instantáneo y caótico. Un coro de protestas estalló. No puedes. Es un robo. Llamaremos a nuestro abogado. Paco, el más impulsivo, se plantó frente a mí, su aliento a tabaco y desayuno barato golpeándome la cara. Te vas a arrepentir de esto. Aitana, no eres tan limpia como pareces. ¿Crees que no sé nada de tus viajes a Marruecos? ¿De esas cajas que traías en el coche? Podría contar cosas sobre antigüedades de procedencia, digamos, dudosa. A la policía le interesaría. Un silencio cargado de nuevas implicaciones llenó la sala. Todos me miraban. Incluso Diego frunció el ceño. Los viajes a Marruecos serán reales. Por trabajo. Las cajas también. Pero lo que contenían eran muestras de tejidos para mi boutique. Facturadas y declaradas.
Paco estaba pescando en río revuelto. Pero su amenaza era clara: difamación. Problemas. Retrasos. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Saqué mi teléfono. Qué oportuno. Paco. Justo estaba revisando unos archivos de seguridad. Toqué la pantalla unas cuantas veces y la giré hacia ellos. En la pantalla, una imagen clara de una casa de apuestas online en el portátil del salón, con la figura de Paco claramente visible en el sofá, apostando frenéticamente. Otra secuencia. Del garaje. Mostraba a Paco escondiendo una botella de coñac de mi bodega dentro de una caja de herramientas. Las cámaras de seguridad de la casa tienen un buen ángulo. Y el wifi guarda un historial muy ilustrativo. Deudas en 3 casas de apuestas diferentes. ¿Verdad? Imagino que los que te persiguen estarían más interesados en esto que la policía en mis cajas de muestras. El rostro de Paco palideció hasta volverse serio. Retrocedió como si le hubieran golpeado. Fue entonces cuando Lucía, que había permanecido en silencio, tiró suavemente de mi manga. «Mamá», murmuró, casi en un hilo de voz que solo yo pude oír. «La tía Marta lleva el collar. El collar azul de mamá. El que guardabas en el joyero de tu armario». Mis ojos se clavaron en el escote de Marta. Allí, entre las perlas falsas, centelleaba la piedra azul zafiro del collar que fue regalo de bodas de mi esposa. El que Lucía debía heredar. El que yo guardaba bajo llave. Un robo flagrante. Mezquino. El movimiento fue tan rápido que Marta no tuvo tiempo de reaccionar. Me acerqué. Y sin decir una palabra, desenganché el broche del collar. La cadena se deslizó sobre su pecho antes de que ella pudiera protestar. ¿Qué haces? Eso es mío, gritó, intentando arrebatármelo. Lo sostuve en alto. La piedra azul atrapando la luz de la mañana. Tuyo. Marta. Este collar tiene una factura a mi nombre. Comprado en la joyería Suárez de la calle Serrano. Es una pieza de mi patrimonio personal. No parte de la herencia. Y estaba en mi armario. Con llave. ¿Cómo explica que esté tu cuello? Marta abrió y cerró la boca, buscando una excusa que no llegaba. Yo. Elena me lo prometió. Me lo iba a dar. Mi madre nunca te lo prometió. Dije. Cortante. Y menos a escondidas. Esto es robo. Miré a Diego. Añade denuncia por sustracción de objeto de valor al expediente. Por favor. El caos reinó de nuevo. Juan golpeó la mesa. Silvia lloriqueaba. El tasador, impertérrito, seguía midiendo ventanas y tomando notas. Esto es una persecución, aulló Juan. Te crees muy lista, Aitana. Pero no te saldrás con la tuya. Esta casa es de la familia. La familia de Elena. No tuya. Tú solo eres la viuda. La intrusa. La palabra intrusa resonó en el aire como un latigazo. Vi a Lucía encogerse. La familia de Elena. Repetí. Calmada. Guardando el collar en mi bolsillo, encerró a su nieta en un garaje. Le robó sus joyas. Amenaza con difamaciones. Y malgasta el patrimonio. Me dirigí a la puerta. El tasador terminará su trabajo. Tienen hasta el final de la semana para buscar un nuevo lugar donde vivir. Los procedimientos legales ya están en marcha. Diego les entregará la notificación formal. Salí del comedor, llevando a Lucía de la mano. Detrás de nosotros. El pandemonio estalló en toda su fuerza, gritos. Acusaciones. El llanto histérico de Silvia. Diego se quedó atrás, repartiendo copias de los documentos con una sonrisa profesional de lobo. En el vestíbulo. Me agaché frente a Lucía. ¿Estás bien, cariño? Ella asintió. Sus ojos ahora más brillantes.
Sí. Recuperaste el collar de mamá. Solo el principio. Susurré, acariciando su mejilla. Ahora van a pelear sucio. Pero nosotros tenemos más armas. Desde el comedor. La voz de Paco, aguda y desesperada, se elevó por encima del resto. No me puedes echar. Lo sabes todo. Hablaré. Sonreí. La primera ficha acababa de caer. Y la partida, la verdadera partida, apenas comenzaba. El miedo, como un virus, ya estaba dentro de ellos. Ahora solo tenía que esperar a que los hiciera cometer errores. Errores que serían su perdición. La tensión en la casa era ahora un ser vivo. Un vapor pesado que se respiraba en cada habitación. Tras el anuncio de la venta y la humillación de Marta, los parientes se habían dispersado como cucarachas bajo la luz, susurrando en rincones, lanzándome miradas envenenadas. El tasador terminó su trabajo con frialdad burocrática. Diego se fue. Pero no sin antes dejarme un dispositivo de grabación de voz discreto. Por si las moscas. Aitana. Ellos no van a quedarse de brazos cruzados. La noche cayó. Densa y silenciosa. Lucía, exhausta por la tensión, se durmió temprano. Yo permanecí en mi estudio, revisando documentos del testamento de Elena con una lupa, buscando cualquier grieta, cualquier detalle que pudiera usarse en mi contra o a mi favor. El silencio era tan absoluto que casi podía oír el tic-tac del reloj de la abuela en el salón, hasta que un estruendo sordo y metálico lo quebró. Venía del garaje. No era el ruido de un golpe casual. Era un impacto deliberado. Fuerte. Me levanté de un salto. El corazón acelerándose. No encendí las luces del pasillo. Deslicé los pies por el frío mármol hasta la puerta de servicio que llevaba al garaje. La entorné. Sin hacer ruido. La escena que vi bajo la tenue luz de la bombilla de emergencia me heló la sangre. Tío Juan, con un viejo martillo de carpintero que debía haber sacado del trastero, golpeaba con torpe rabia la caja fuerte empotrada en la pared. Un pequeño cofre metálico donde guardaba documentos importantes. Algo de joyería menor y la copia original del testamento de Elena en castellano. Clac. Clac, cada golpe resonaba en el espacio cerrado. Sudaba profusamente. Y su respiración era un jadeo ruidoso. Maldita cerradura alemana. Masculló entre dientes, alzando de nuevo el martillo. ¿Buscas algo, Juan? Mi voz, tranquila y clara, sonó como un disparo en el silencio. Él se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. El martillo cayó al suelo con un ruido metálico. Su rostro, iluminado de forma grotesca por la luz desde abajo, era una máscara de pánico y furia. Aitana. No, no era lo que parece. Me parece que estás intentando forzar mi caja fuerte, dije, entrando y encendiendo la luz principal. El daño era evidente, la puerta de la caja fuerte estaba abollada, aunque la cerradura resistía. ¿Tan urgente era? ¿Necesitas dinero para algo? Es mi casa, rugió, recuperando algo de su arrogancia. Tengo derecho a lo que hay dentro. Son cosas de familia. De la herencia. Lo que hay dentro es mío, repliqué, recogiendo el martillo. Pesaba mucho. Y esto es allanamiento y daños. Suma y sigue. Juan. En ese momento, la puerta principal sonó. No el timbre, sino unos golpes firmes y autoritarios. Miré el reloj. Las 11 de la noche. Era la hora acordada. Dejé a Juan paralizado en el garaje y fui a abrir. En el umbral estaba Diego. Y con él un hombre de edad avanzada, con gafas y un portafolios de cuero gastado, de Alfonso, el notario que había refrendado el testamento de Elena. Detrás de ellos, un tercer hombre,
joven y con una tableta. Buenas noches. Aitana. Lamento la hora, dijo Diego sin ningún rastro de lamento. Con la información proporcionada y las evidencias de malversación y posible ocultación de bienes, hemos procedido a la solicitud de una medida cautelar urgente. ¿Qué significa eso? La voz temblorosa vino detrás de mí. Marta y Silvia habían bajado, envueltas en batas, sus rostros pálidos. El notario de Alfonso carraspeó. Buenas noches. En virtud de las irregularidades detectadas en el cumplimiento del usufructo y la posible dilapidación del patrimonio común vinculado a la herencia, este despacho notarial, en coordinación con el juzgado de primera instancia, ha emitido un auto de congelación cautelar de las cuentas bancarias de todos los usufructuarios registrados en el testamento de doña Elena Martí, mientras se investigan los hechos. El silencio fue sepulcral. Luego, el grito de Silvia lo rompió. ¿Congelar las cuentas? ¿Pero cómo vamos a vivir? Es una medida preventiva, explicó el hombre joven con la tableta. Era del banco. Hasta que se aclare la situación legal, se aplica a las cuentas corrientes y de ahorro vinculadas a las identidades de los señores Juan Martí, Marta Rovira, Francisco, Paco y Martí, Silvia Martí, Ramón Giraut y Sofía Giraut. Los movimientos están bloqueados. Paco, que había aparecido en la escalera, palideció como la cera. No. Tengo pagos que hacer. Su deuda con las casas de apuestas era evidente en su pánico. Fue entonces cuando Sofía, la hija adolescente de Marta y Ramón, que había permanecido callada en un rincón, dio un gemido bajo. Se llevó la mano al estómago y se desplomó hacia adelante, cayendo de rodillas sobre la alfombra del recibidor. Sofía, gritó Marta, arrodillándose a su lado. La chica estaba lívida, con sudor frío en la frente, y se retorcía de dolor. El estómago, me duele mucho, gimió. Ramón, por una vez, salió de su pasividad y corrió hacia el teléfono. Llamaré a una ambulancia. El caos se adueñó de nuevo de la entrada, mientras Ramón hablaba con urgencias. Yo observaba. Sofía había cenado con los demás. Había comido la misma paella, el mismo postre. ¿Por qué solo ella? Mis ojos se posaron en la mesa del comedor, aún sin recoger. En el lugar de Sofía había un vaso de leche medio lleno. Los demás habían bebido agua o vino. Recordé que Sofía era la única intolerante a la lactosa leve. Marta lo sabía. Pero en la nevera solo había leche entera y una vieja botella de leche sin lactosa. Al fondo, casi caducada, Marta seguía arrodillada junto a su hija, acariciándole el pelo. Pero su mirada, llena de un pánico genuino, no se dirigía a la cara de Sofía, sino a la puerta del garaje, donde Juan había salido, sudoroso y cubierto de polvo. Intercambiaron una mirada rápida, cargada de terror y de algo más. ¿Culpa? La ambulancia llegó con sus luces azules destellando en la fachada. Mientras subían a Sofía en la camilla, el notario me susurró al oído, esto se complica. Doña Aitana. Una intoxicación alimentaria en medio de todo puede usarse en su contra, para decir que usted crea un ambiente hostil e inseguro. No la cociné yo, dije. Pero una inquietud me recorrió. Era cierto. Podían usarlo. Antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, me acerqué a la camilla. Sofía tenía los ojos vidriosos de dolor. Sofía, le dije, suavemente, ¿qué bebiste en la cena? Ella, entre gemidos, musitó, leche fría, del brick de la puerta. Marta me apartó bruscamente. Déjala en paz. ¿No ves que está enferma?
Esto es por el estrés que nos causas. La ambulancia se fue. La casa quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por el sollozo histérico de Silvia. Los demás me miraban con odio puro. La congelación de cuentas era un golpe bajo, un ataque directo a su supervivencia. Y ahora, la enfermedad de Sofía era un arma que podían blandir contra mí. Juan se me acercó, oliendo a sudor y miedo. Esto no acabará bien para ti, Aitana. Escupió en un tono bajo y venenoso. Has desatado algo que no puedes controlar. Miré hacia el garaje, donde la caja fuerte abollada era un testigo mudo de su desesperación. Luego hacia la cocina, al brick de leche casi vacío en el contenedor de reciclaje. No había desatado yo. Solo había quitado la tapa. Y la podredumbre que olía desde hacía tiempo empezaba ahora a salir a la luz. Violenta y tóxica. La partida había subido de nivel. Y la siguiente jugada, lo intuía, no sería legal. Sería sucia. Tenía que estar preparada. Aquella noche, después de asegurarme de que Lucía dormía, revisé todas las cerraduras de la casa. Y puse la grabadora de Diego en un estante discreto del salón. La batalla por la casa había terminado. La guerra por nuestra seguridad. Y por la verdad. Acababa de comenzar. La madrugada fue larga y cargada de susurros. Desde mi habitación, oía los pasos furtivos. Las discusiones ahogadas tras puertas cerradas. La congelación de cuentas los había herido donde más les dolía, en el bolsillo. Y la enfermedad de Sofía, aunque probablemente una intoxicación por leche en mal estado o simplemente estrés extremo, era ahora su bandera. Su prueba de que yo era el peligro. La fuente de todo mal. Marta. Desde el hospital. No paraba de llamar a Juan. Su voz un chillido agudo que se filtraba por las paredes, esto es culpa de ella. Tienes que hacer algo. Al amanecer. Recibí un mensaje de Diego, Sofía estable. Gastroenteritis aguda. Sin signos de intoxicación deliberada. Informe médico en camino. Cuidado con sus acusaciones. Buena noticia. Pero no suficiente. El veneno ya estaba inoculado. Necesitaba una contraofensiva. Algo que los dividiera. Que expusiera sus propias miserias. La respuesta llegó con el notario. De Alfonso. Que apareció a primera hora. Esta vez solo. Con el portafolios de cuero bajo el brazo y una expresión grave. Nos reunimos en el salón. Una reunión familiar forzada. Los parientes aparecieron demacrados. Con ojeras. Solo Paco parecía ausente. Encerrado en su habitación. Probablemente aporreando el teléfono para tratar de salvar sus deudas. He revisado el expediente completo del testamento de doña Elena Martí. Comenzó de Alfonso. Colocando sus gafas. Y hay un aspecto peculiar. Un detalle que, en el contexto actual, cobra nueva relevancia. Todos nos inclinamos hacia adelante. Juan, con los brazos cruzados, intentaba parecer impasible. Pero un tic nervioso le bailaba en el párpado. La señora Martí era bilingüe. ¿Cómo saben? Castellano y catalán. Y parece ser que, en un momento de duda, o quizás por precaución, redactó disposiciones complementarias a mano. Unas notas. En catalán. Silvia dejó escapar un «¿qué?» Marta. Al teléfono desde el hospital pero en altavoz. Gritó, «Eso es imposible. Mamá nunca haría eso». Las notas están adjuntas al testamento principal. Firmadas y con la misma fecha. Continuó el notario. Imperturbable. No contradicen el texto principal en castellano. Pero, lo matizan. Hablan de bon comportament y, respecte al hallar, como condiciones tácitas para el disfrute del usufructo. Conceptos más subjetivos. El aire se espesó.
Había abierto un nuevo frente de batalla, la interpretación. El testamento en castellano era claro, legal, frío. Estas notas en catalán, el idioma emocional de mi suegra, introducían la moral, el comportamiento. Justo lo que yo necesitaba. Son falsas, bramó Juan, golpeando el brazo del sillón. Las habrá falsificado ella. Me señaló con un dedo tembloroso. De Alfonso sacó unas fotocopias. La caligrafía es de doña Elena. Pueden contrastarse con otros documentos. El juzgado, si procede, ordenará una pericial. Pero mientras tanto, este documento existe y es vinculante. Introduce un elemento de discrecionalidad en la interpretación del uso indebido de la propiedad. Fue entonces cuando la tía Carmen, la hermana menor de mi suegra, una mujer generalmente callada y apocada que hasta ahora solo había observado con ojos asustados, habló. Su voz era un hilillo débil, pero cortó la tensión. Elena. Elena siempre desconfió. De todos. Incluso de la familia. Me lo dijo una vez, Carmen. Esta casa es para Lucía. Para ella sola. Los demás vendrán por lo que puedan coger. Un silencio helado siguió a sus palabras. Era la primera vez que alguien del bando contrario rompía filas. Juan la fulminó con la mirada. ¿Qué estás diciendo? ¿Vieja loca? Cállate. Pero la grieta estaba ahí. Visible. Carmen, abrumada por la mirada de su hermano, bajó la cabeza y se encogió en su silla. La discusión estalló. Acusaciones cruzadas en dos idiomas. Marta gritaba por el teléfono. Silvia lloraba. Ramón intentaba calmar a todos sin éxito. Y en medio del caos, mi mirada se posó en una vitrina cercana. En ella había una pieza clave, un plato de porcelana de Talavera del siglo XVIII. Una de las pocas piezas valiosas que Elena había heredado de su abuela. Un objeto que los parientes codiciaban ávidamente. La pelea subía de tono. Juan, cada vez más acorralado por las implicaciones de las notas en catalán, se levantó y empezó a pasear como un león enjaulado. Esto es una conspiración. Una vil conspiración de esta forastera para quedarse con lo que no es suyo. Lo que no es mío. Dije. Levantándome también. Enfrentándole, es el plato que tu hermana acaba de romper. Todos giraron la cabeza. En el suelo, junto a la vitrina, yacían los pedazos del plato de Talavera. Carmen, en su gesto de retroceder ante la ira de Juan, había golpeado sin querer la vitrina con el codo. La puerta de cristal se había abierto y el plato había caído. Carmen palideció. Yo no. Fue sin querer. Idiota, rugió Juan, volviendo su furia contra ella. Ese plato valía una fortuna. Era de la familia. De mi familia, corrigió Carmen. De repente, con una chispa de dignidad que no le conocía. De la mía y de la de Elena. No solo tuya. Juan, siempre queriendo controlarlo todo. Siempre diciendo que es de la familia y que no. Como cuando vendiste el cuadro de la abuela sin decirnos a nadie. Nueva grieta. Nueva acusación. El ambiente era eléctrico. Sin que nadie lo viera. Deslicé la mano en el bolsillo y activé la grabadora de Diego. La había colocado en un jarrón cercano minutos antes. Esa venta fue para pagar deudas de todos. Mentía Juan. Pero su voz sonaba falsa. Mentira. Fue para pagar tus deudas. Juan. Las de juego. Como las de ese gandul de tu sobrino. Carmen señalaba con el dedo tembloroso hacia la habitación de Paco. ¿Y tú? Marta. Callada. Porque también sacaste tajada. ¿O crees que no supe lo del collar? Elena me habló de ese collar. Dijo que era para Lucía. Era la confesión involuntaria que necesitaba.
grabada. En medio del barullo. Me agaché y, con cuidado, recogí unos cuantos fragmentos grandes del plato. El valor de esta pieza, dije en voz alta. Clara, será añadido a la lista de daños y perjuicios. Destrucción de propiedad privada de valor histórico. Carmen se echó a llorar. Juan rugió de impotencia. La reunión se disolvió en un pandemonio de gritos y recriminaciones. El notario, de Alfonso, recogió sus papeles con una expresión de profundo disgusto. Les dejo. Esto debe resolverse en los tribunales. No a gritos. Mientras los demás se dispersaban, yo me quedé en el salón, mirando los fragmentos de porcelana. Había perdido un objeto valioso. Sí. Pero había ganado algo más, una grieta en su frente unido. Una acusación grabada. Y el fantasma de un cuadro vendido en secreto. La avaricia los estaba despedazando desde dentro. Fue Lucía quien, más tarde, vino a buscarme. Estaba pálida. Mamá, susurró, tirándome de la mano. Tienes que ver esto. En el sótano. El sótano era un lugar húmedo y olvidado, lleno de trastos viejos y la caldera. Lucía me llevó a un rincón oscuro, detrás de unas viejas estanterías de madera podrida. Allí, bajo un plástico sucio, relucía un montón de plata. Candelabros. Cubiertos. Una bandeja grande. Una sopera, los cubiertos de plata de la abuela Elena. Los que habían desaparecido del aparador del comedor hacía semanas. Yo pensé que los habrían empeñado ya. Los encontré, dijo Lucía. Vi a tío Ramón bajar aquí anoche, después del lío con las cuentas. Parecía asustado. Ramón. El fantasma. El marido de Marta. No era tan pasivo como parecía. Estaban escondiendo los activos, sacándolos de la casa poco a poco antes de que el tasador o la justicia los inventariaran. Toqué la fría plata. No era solo avaricia. Era premeditación. Estaban saqueando la casa sistemáticamente. El robo del collar. La plata escondida. El intento de forzar la caja fuerte. Tenían un plan. Y la enfermedad de Sofía. La pelea. Las acusaciones. Era todo parte de una estrategia para distraerme. Para crear caos mientras robaban. La grabadora en mi bolsillo pesaba ahora como un ladrillo. Tenía su confesión sobre el collar. Tenía la plata robada. Tenía las notas en catalán del testamento. Pero ellos tenían a Sofía en el hospital. Y tenían una desesperación creciente. Y un hombre desesperado. Como Juan. O un ludópata acorralado. Como Paco. Son capaces de cualquier cosa. La partida ya no era solo por la casa. Era por nuestra seguridad. Salí del sótano, llevando a Lucía de la mano. Y cerré la puerta con llave. Esa noche, dormí con una silla debajo del pomo de nuestra habitación. Y el martillo que Juan había usado, ahora limpiado de sus huellas, descansaba bajo mi cama. Por si acaso. La guerra había entrado en una nueva fase. Y las líneas entre lo legal y lo personal, entre la justicia y la supervivencia, empezaban a borrarse. La tensión, después del descubrimiento de la plata y de la escena del plato roto, se había solidificado en un hielo frágil y cortante. Los parientes ya no se reunían en el comedor. Comían por separado. En sus habitaciones. Como animales acorralados. Los susurros eran constantes. Los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de abogados desesperados y, supuse, de acreedores. La congelación de cuentas los estaba asfixiando. Yo, por mi parte, había trasladado la plata del sótano a la caja fuerte de mi banco, con un acta notarial de su descubrimiento. Cada movimiento era una partida de ajedrez jugada en voz baja. El cielo, como presintiendo el estallido,
Se encapotó a media tarde. Una tormenta de verano, pesada y eléctrica, se cernía sobre las Rosas. Para la noche, estalló. La lluvia azotaba los ventanales con furia, y los relámpagos iluminaban la casa con destellos fantasmales, proyectando sombras danzantes y siniestras por las paredes. Fue durante uno de esos relámpagos, mientras revisaba las grabaciones en mi estudio, la confesión de Carmen sobre el collar era oro puro. Cuando las luces parpadearon y se apagaron, un trueno ensordecedor retumbó, sacudiendo los cristales. La casa quedó sumida en una oscuridad profunda, solo rota por los flashes azulados del cielo. Al principio, solo hubo silencio. Luego, los pasos, rápidos, nerviosos, bajando las escaleras. Voces entrecortadas. Ha sido ella. Era la voz histérica de Silvia. Seguro que ha cortado la luz. No digas tonterías. Es la tormenta, gruñó Juan. Pero su voz sonaba tensa. Encendí la linterna de mi teléfono. Salí al rellano. Abajo, en el vestíbulo, se agolpaban sombras con otras linternas. Me vieron. Ahí está, chilló Marta. Había vuelto del hospital, dejando a Sofía ingresada para observación. Su linterna me golpeó en los ojos. ¿Qué has hecho? Aitana, ¿a dónde quieres llegar? Mi hija está en el hospital por tu culpa. Tu hija tiene una gastroenteritis, repliqué, bajando las escaleras con calma. Mi propia linterna iluminando el suelo. Y la tormenta ha tirado un transformador, como pasa cada 2 por 3 en esta urbanización. No inventes conspiraciones. Marta. ¿Conspiraciones? Paco emergió de las sombras. En sus manos, torpemente, sostenía algo largo y metálico que captó la luz de un relámpago. Era una escopeta de caza. Mi sangre se heló. La escopeta de mi difunto suegro, que debería estar bajo llave en el armero del sótano. Tú lo que quieres es acabar con nosotros. Congelar cuentas. Vender la casa. Acusarnos de ladrones. Nos vas a dejar en la calle. Paco. Por el amor de Dios. Deja eso, murmuró Ramón, su voz temblorosa. Cállate, le espetó Paco, blandiendo el arma. No la apuntaba a nadie directamente, pero su gesto era de una amenaza brutal. Ella nos ha robado todo. Esta casa era nuestra. Un nuevo trueno, más cercano, hizo que todos nos estremeciéramos. En el estruendo se coló otro sonido. Un golpe sordo, metálico, que venía del sótano. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Carmen, aterrada. Rata, dijo Juan. Demasiado rápido. Debe ser una rata. Pero yo conocía ese sonido. Era el ruido de la vieja puerta de metal del armero al cerrarse de golpe. Alguien más había estado allí abajo. Y Paco tenía el arma. Da la escopeta, Paco, ordené, tratando de que mi voz no delatara el pánico que sentía. Ahora mismo. No está cargada. Pero es ilegal tenerla así. Ah. Sí. ¿Y tú vas a llamar a la policía? Su risa fue un gallo forzado. Hazlo. Les enseñaré tus grabaciones secretas. Tus mentiras. Mientras discutíamos, un movimiento rápido y sigiloso pasó a mi lado. Era Lucía. Había bajado sigilosamente. Su pequeña linterna barrió el suelo y se detuvo en los pies de Marta. Allí, entre la penumbra, un tenue destello azul asomaba bajo el dobladillo del vestido de noche de Marta. El collar. Lo llevaba cosido al forro, pensando que nadie lo vería. Sin pensarlo 2 veces. Mientras Paco distraía a todos con sus gritos y su arma.
y otro trueno estallaba. Me abalancé. No hacia Paco, sino hacia Marta. Con un movimiento rápido, agarré el bajo de su vestido y tiré con fuerza. La tela, vieja, se rasgó con un sonido seco. El collar de zafiro cayó al suelo de mármol con un clic metálico. Mi collar, y grité, recogiéndolo al instante. Ladrona, y chilló Marta, intentando golpearme. El caos fue instantáneo. Marta se abalanzó sobre mí. Juan me agarró del brazo. Paco, cegado por la rabia, alzó la escopeta como un garrote. Basta. Todos. La voz de Ramón, inusualmente firme, se elevó por encima del barullo. Pero fue demasiado tarde. En la lucha, el cañón de la escopeta golpeó con fuerza la barandilla de la escalera. Paco, torpe y asustado, apretó el gatillo instintivamente al perder el equilibrio. El estampido en el espacio cerrado del vestíbulo fue atronador. Un rugido que ensordeció todos los sentidos. Un fogonazo naranja iluminó por una fracción de segundo las caras de horror. La lluvia de perdigones, sí. El arma estaba cargada, se incrustó con fuerza en el techo alto de la entrada, dejando un cráter de yeso y polvo. El retroceso hizo que Paco cayera de espaldas, soltando la escopeta, que resbaló por el suelo. Un grito agudo, de dolor real, brotó de su boca. Un perdigón perdido o un trozo de metralla le había alcanzado en el muslo. La mancha oscura de sangre empezó a extenderse rápidamente por su pantalón. El silencio que siguió al disparo fue peor que el ruido. El olor a pólvora quemada llenó el aire, mezclándose con el polvo del yeso. Silvia empezó a gritar sin parar. Carmen se desmayó. Marta se quedó paralizada, mirando la sangre de su sobrino. Juan palideció, comprendiendo la magnitud de la catástrofe. «Llamen a una ambulancia», gritó Ramón, arrodillándose junto a Paco, que gemía de dolor. Yo, con el collar apretado en mi mano hasta que los diamantes me clavaban en la piel, retrocedí unos pasos. El peligro inmediato había pasado, pero la situación era ahora 1000 veces peor. Un disparo. Heridas. En mi casa. Mientras Ramón llamaba a los servicios de emergencia, aproveché la confusión. Me deslicé hacia mi estudio. Tenía que asegurar las pruebas, la grabadora con la confesión de Carmen, las fotos de la plata, el informe del tasador. Abrí el cajón donde la había escondido. Estaba vacía. La grabadora había desaparecido. Revisé el cajón con desesperación. Nada. Solo el vacío. Alguien había entrado durante el apagón, durante la pelea, y la había robado. Marta, con su obsesión por el collar, no habría tenido tiempo. Juan estaba en el vestíbulo. Ramón, también. Carmen, desmayada. Silvia, histérica. Paco, estaba herido, pero antes del disparo. Miré hacia el vestíbulo, donde el caos seguía reinando. Las sirenas de la ambulancia y, sin duda, de la policía se acercaban en la noche lluviosa. Tenía el collar, pero había perdido la grabación, la prueba más contundente de su cinismo, de su propia confesión. Se había esfumado. La balanza, que por un momento se había inclinado a mi favor, oscilaba de nuevo peligrosamente. El disparo accidental cambiaría todo. Ahora, ellos tenían una víctima. Y yo. Una casa llena de testigos hostiles y una evidencia crucial desaparecida. La tormenta exterior amainaba. Pero la tormenta legal y la personal acababa de alcanzar su punto más violento y oscuro. La casa, tras la tormenta y el disparo, se convirtió en un territorio ocupado. La policía había venido.
Había tomado declaraciones entre miradas recelosas y había dejado un reguero de dudas. Paco, con su herida de perdigón en el muslo, había sido llevado al hospital bajo custodia policial. El arma, secuestrada. La versión oficial era accidente durante una discusión familiar. Pero la mirada del agente principal al inspeccionar el agujero en el techo y luego a mí, serena pero con el puño cerrado escondiendo el collar de zafiro, decía claramente: esto es un polvorín. La grabadora desaparecida era una úlcera en mi mente. Sin ella, la confesión de Carmen sobre el robo del collar era solo mi palabra contra la de una mujer mayor, presionada por su familia. Necesitaba otro ángulo, otra grieta. Y mi mente, una y otra vez, volvía al testamento, a la figura ausente, el albacea, el padre Pedro. No contesta el teléfono, me dijo Diego al otro lado de la línea. Su voz tensa. He ido a la parroquia de San Miguel. Su casa anexa está cerrada. Los feligreses dicen que no lo ven desde hace 3 días. Desde justo después de que se iniciara el procedimiento de suspensión del usufructo. No era una coincidencia. Nada lo era ya. ¿Puede un albacea desaparecer así? No debería. Y menos sin notificar. Es irregular. Inquietante. Diego hizo una pausa. Aitana, ten cuidado. Esto se está poniendo muy oscuro. El disparo, aunque accidental, cambia la percepción. Pueden intentar usarlo para pintarte como instigadora de una situación violenta. Colgué y observé desde la ventana de mi estudio. La casa estaba en silencio. Pero era un silencio cargado, como el de antes de una explosión. Los parientes restantes se escondían en sus cuartos, lamiéndose las heridas, tramando su próximo movimiento. O eso creía yo. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era Lucía. Tenía la mirada de quien ha descubierto algo importante. Esa mezcla de miedo y determinación que heredó de su madre. Mamá, susurró, cerrando la puerta a su espalda. He estado en el desván. Por el amor de Dios. Lucía, allí arriba, es peligroso. Lleno de trastos. Fue por el gato. Dijo. Simple. El gato del vecino. El blanco y negro. Subió por el árbol y se coló por la ventana rota. Lo seguí para sacarlo. Su mirada se desvió hacia la ventana. Y allí, detrás de la vieja cuna y unos baúles, encontré algo. No era el gato. Lo vi en sus ojos. ¿Qué? ¿Cariño? Una caja. De metal. Con el nombre de mamá. Elena, grabado con letras azules. Me quedé sin aliento. Los objetos personales de Elena. Los más íntimos. Los había guardado yo después de su muerte en mi armario. Esta caja no la conocía. ¿La has abierto? Ella asintió. Tenía una cerradura. Pero estaba rota. Dentro había diarios. Muchos. Y cartas. Y fotos viejas. Tragó saliva. Empecé a leer uno. Mamá. El de cuando mamá tenía mi edad. Vivía aquí. Con la abuela. Y los otros también estaban aquí. Tío Juan. Tía Marta. Tía Carmen. Una sensación de frío me recorrió la espalda. ¿Qué decía? Lucía bajó la voz aún más. Decía que le escondían los libros de la escuela. Que le ponían sal en el postre. Que una vez. Tía Marta le cortó la melena mientras dormía porque decía que estaba llena de piojos. Pero no era verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. No de tristeza. Era mala. Mamá. Todos eran malos con ella. Como ahora conmigo. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No era solo avaricia. Era un patrón.
Un comportamiento repetido. Elena. Mi Elena dulce y alegre. Había sufrido en silencio en esta misma casa, bajo el yugo de los mismos depredadores. Y ahora iban por su hija. La rabia que sentí era antigua, profunda, heredada. Tienes que enseñarme la caja, dije, tomando su mano. Ahora. Subimos al desván. Un laberinto de recuerdos cubiertos de polvo y telarañas. Allí, en un rincón olvidado bajo la claraboya sucia, estaba la caja metálica azul. Abrí el diario que Lucía señalaba. La letra de Elena. Adolescente. Temblorosa a veces. Firme en otras. Narraba pequeñas crueldades. Humillaciones constantes. Hablaba de su madre. Mi suegra. Como una figura distante. Enferma. Incapaz de protegerla. Y hablaba del padre Pedro. No como un consuelo, sino con una extraña desconfianza. Hoy vino el padre Pedro a hablar con mamá. Después, ella lloró. Dijo que la familia era lo primero, que había que perdonar. Juan y Marta sonreían. Tengo miedo. La pieza del puzzle encajó con un golpe seco. El padre Pedro no era solo el albacea. Era el cómplice moral. El que cubría con su autoridad las fechorías de la familia, presionando a la débil madre de Elena para que mantuviera la paz familiar a cualquier precio. Incluso al precio de su hija. Tenemos que sacar esto de aquí, dije, cerrando el diario con cuidado. Toda la caja. Mientras bajábamos la pesada caja por la escalera de caracol, un movimiento en el jardín trasero me llamó la atención. Era de noche, pero la luz de la luna, tras la tormenta, era brillante. Una figura, encorvada, se movía junto a la vieja pila de compost. Al fondo del jardín, reconocí el chaleco de punto de Marta. Estaba arrodillada. Y ante ella, un pequeño fuego ardía con una llama anaranjada y débil. Estaba quemando papeles. Espera aquí, le dije a Lucía, dejando la caja en el rellano. Bajé las escaleras de caracol a toda velocidad y salí al jardín por la puerta de la cocina. El aire frío de la noche me golpeó. ¿Qué haces, Marta?, pregunté, acercándome. Ella se sobresaltó violentamente, casi cayendo hacia atrás. El fuego iluminaba su rostro demacrado, sus ojos salvajes. Entre sus manos, medio chamuscados, vi papeles que reconocí, eran viejas facturas de la casa, recibos y cartas. Cartas con el membrete de un banco suizo. Nada que te importe, que escupió, intentando aplastar las llamas con los pies. ¿Facturas? ¿Cartas del banco? ¿Qué estás tratando de esconder? Me acerqué más. Entre las ascuas, una foto medio quemada mostró el rostro sonriente de mi suegra, más joven, junto a un hombre que no era su marido. ¿Quién es ese hombre? Marta. Déjame en paz, gritó, empujándome. Yo me mantuve firme. ¿Es por eso que el padre Pedro desapareció? ¿Por qué sabe lo que estás quemando? ¿Por qué sabe lo que ocultáis? Su respuesta fue un gruñido. Cogió el cubo de metal donde había hecho el fuego y lo lanzó hacia mí. Las ascuas y los papeles medio quemados salieron volando. Uno de ellos, aún con una esquina en llamas, aterrizó a mis pies. Lo pisé rápidamente. Era un extracto bancario antiguo. Un nombre, Fundación Martí Rovira. Una cuenta en Ginebra. Transferencias regulares desde la cuenta principal de la familia. Desde hacía años. Estabais desviando dinero, dije, el entendimiento golpeándome como una ola. Dinero de la familia. De la herencia que debía ser para Elena. Y luego para Lucía. Y el padre Pedro lo sabía. Era el albacea.
¿Firmaba los documentos? ¿Os cubría las espaldas? ¿O le teníais amenazado también? Marta no respondió. Solo me miró con un odio puro, primitivo, antes de darse la vuelta y huir cojeando hacia la casa. Dejó atrás el fuego moribundo y los fragmentos de papel que delataban una red de desvío de fondos que explicaba muchas cosas, su resistencia a abandonar la casa, su pánico ante la congelación de cuentas, la desesperación de Juan por forzar la caja fuerte. Recogí los fragmentos legibles con cuidado, usando un pañuelo. No eran la grabadora, pero eran otra cosa. Papeles. Pruebas físicas de un fraude a largo plazo. Al entrar, encontré a Lucía esperando en la cocina. Pálida. ¿Qué pasa? ¿Mamá? Que tu madre era más fuerte de lo que parecía. Dije, guardando los fragmentos carbonizados en una bolsa de plástico. Y que guardó sus secretos. Secretos que ahora nos ayudan. La caja del desván estaba ahora en mi estudio, bajo llave. Los diarios de Elena no solo contaban una historia de abuso, sino que insinuaban la corrupción del albacea. Y los papeles quemados de Marta apuntaban a un fraude financiero. Pero el padre Pedro seguía desaparecido, y su ausencia era un agujero negro que lo amenazaba todo. Sin él, sin su testimonio o su rendición de cuentas, el testamento podía ser impugnado con mayor facilidad. Su desaparición beneficiaba a la familia, a menos que no hubiera desaparecido por voluntad propia. Miré por la ventana, hacia la oscuridad del jardín donde Marta había intentado quemar el pasado. Pero el pasado, como el humo, se aferra a todo. Y a veces, sopla en la dirección contraria. Tenía los diarios. Tenía los papeles. Pero necesitaba encontrar al sacerdote. O, al menos, entender por qué había huido. Antes de que su silencio se convirtiera en nuestra tumba legal. La partida había descendido a las cloacas de la familia. Y el hedor que subía era el de secretos muy viejos. La desaparición del padre Pedro era una sombra que lo ensuciaba todo. Sin el albacea, el proceso de ejecución del testamento, ya de por sí enredado, se atascaba en el limbo legal. Y mis parientes, olfateando la debilidad, se reagruparon. El miedo inicial tras el disparo se transformó, con la ayuda de un abogado astuto y sin escrúpulos que contrataron, un tal señor Lombardo, famoso por defender patrimonios dudosos, en una agresiva ofensiva. La estrategia fue brillantemente ruin. No vinieron con gritos ni amenazas esta vez. Vinieron con sonrisas falsas y preocupación fingida. Fue Juan quien dirigió la embestida. Una mañana, acompañado del señor Lombardo, un hombre con traje caro y sonrisa de cocodrilo, me esperaban en el salón, sentados como si fueran los dueños. Aitana, comenzó Juan, con una voz goteando falsa condolencia. Hemos hablado mucho. La familia. Y estamos preocupados. Muy preocupados por ti. Me senté frente a ellos, sin ofrecer café. Oh, sí. Me toca a mí preocuparme. Entonces, ¿ha mejorado Paco? Juan hizo un gesto de desprecio. El chico se recupera. Un accidente. Una tragedia provocada por el estrés y la inestabilidad que reina en esta casa. Ahí estaba. La primera palabra clave. Inestabilidad. El señor Lombardo tomó la palabra, abriendo una elegante carpeta. Doña Aitana. Hemos revisado los últimos acontecimientos. El comportamiento errático. Las acusaciones infundadas. La creación de un ambiente de hostilidad que condujo a un accidente con arma de fuego. Todo ello, sumado al duelo patológico por su esposa, nos hace temer por su salud mental y, por supuesto, por el bienestar de la menor. Lucía. Sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de fría ira. Iban a por la custodia.
Iban a intentar declararme incapaz. Mi salud mental es perfecta, dije, manteniendo la voz firme. Y Lucía está perfectamente cuidada. Lo que hay aquí es un intento de desalojo fraudulento y de apropiación indebida, del cual tengo pruebas. Lombardo esbozó una sonrisa compasiva. Pruebas que, según entendemos, han desaparecido. Una grabadora. ¿Verdad? Y en cuanto a los documentos, sin el padre Pedro. El albacea. La validez de ciertas interpretaciones particulares del testamento es cuestionable. Mientras tanto, el peligro para la niña es patente. Un tiroteo en su propia casa. Hizo una pausa dramática. Hemos solicitado una evaluación psiquiátrica urgente y una medida de protección para la menor. El juzgado de familia ha admitido la solicitud a trámite. Y, como sabe, estos procedimientos son lentos. Y la custodia provisional suele otorgarse a familiares cercanos mientras evalúa. Me quedé sin aliento. Era una jugada maestra. Mientras me enredaban en evaluaciones y pericias, ellos se quedarían en la casa y con Lucía. Usarían mi propio amor por mi hija como arma. Nunca se la llevarán, dije. Pero mi voz sonó menos segura de lo que habría querido. Esperemos que no sea necesario, dijo Juan, levantándose. Pero es nuestra obligación, como familia de Elena, velar por su hija. Si tú no estás en condiciones. Les eché de mi salón. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Y creció rápido. Al día siguiente, una trabajadora social llamó para pedir una visita. Los rumores en el barrio empezaron a circular, que si Aitana Ruiz estaba trastornada por la viudedad, que si había creado un infierno en esa casa, que si ponía en peligro a su hija. Me sentía acorralada. Tenía los diarios de Elena, los fragmentos de papel quemado, pero eran armas de contexto, no de combate directo contra una acusación de incapacidad. Necesitaba algo contundente, algo público, algo que les hiciera retroceder. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Emma, una amiga de la universidad, ahora presentadora de un programa de investigación en una televisión local. Aitana. Cariño. ¿Qué diablos está pasando en Las Rosas? Me llegan unos rumores muy feos de tu boca. ¿Necesitas ayuda? Emma. La comunicación. El arma que ellos no esperaban. Necesito un altavoz. Emma. Y necesito que sea ya. Nos vimos en un café lejos de la urbanización. Le conté todo. El encierro de Lucía. El robo. La plata. Los diarios. El disparo. La desaparición del sacerdote. La manipulación financiera. Y su plan para declararme loca. Emma escuchó. Grabadora en mano. Los ojos brillando con la ira de la justicia periodística. Esto es oro. Aitana. Oro puro. Familia burguesa. Secretos y una viuda acosada. Es la típica historia que esta ciudad hipócrita adora odiar. Déjame preparar algo. Mientras Emma trabajaba, yo preparé mi propio golpe. No podía esperar. Reuní a la familia en el comedor esa misma noche. El ambiente era de triunfo disimulado. Creían que me tenían contra las cuerdas. He pensado en su propuesta. Comencé, viendo cómo se enderezaban en sus asientos. Sobre mi inestabilidad. Saqué mi teléfono. Y he decidido que, antes de cualquier evaluación, quiero compartir con ustedes algunas grabaciones, para que vean lo cuerda que estoy. En la pantalla apareció Paco, borracho y desesperado, suplicando a un prestamista invisible en una de las grabaciones de seguridad de la casa. Solo necesito otros 5,000. La casa es mía. Te lo juro. La vendo y te pago todo. Los rostros de Juan y Marta se congelaron. Pasé al siguiente audio.
Era la voz de Marta. Clara y cruel. El día que le quitó el collar a Lucía, esta niña no merece las joyas de mi hermana. Son para gente con clase. No para la hija de una advenediza. Carmen gimió, tapándose la boca. El último audio era el más devastador. Era la discusión del otro día. Con el plato roto. La voz de Carmen. Clara y temblorosa, Elena me habló de ese collar. Dijo que era para Lucía. Y la de Juan. Rugiendo, cállate. Vieja loca. La grabadora que robaron. Dije. Apagando el teléfono, tenía un respaldo en la nube. Automático. Cualquier teléfono puede hacerlo. ¿Les suena? El silencio era absoluto. El triunfo se había esfumado de sus rostros. Sustituido por un pánico absoluto. Estas grabaciones. Continué, junto con los diarios de Elena donde detalla el acoso que sufrió de ustedes en esta misma casa. Y los extractos bancarios de la Fundación Martí Rovira en Ginebra que Marta intentó quemar. Están ahora en manos de mi abogado. De un notario. Y de una periodista muy amiga mía. Mañana por la noche. El reportaje sale en televisión. La herencia envenenada. Un buen título. ¿No creen? Juan se puso de pie. Su rostro era una máscara de odio puro. No te atreverás. Arruinarás el nombre de la familia. El nombre de la familia. Dije lentamente, ya lo arruinaron ustedes. Hace 20 años con Elena. Y ahora con Lucía. Yo solo voy a airear la ropa sucia. Fue en ese momento de tensión máxima. Cuando el odio en la habitación era casi palpable. Cuando la puerta del salón se abrió. Todos giramos la cabeza. En el umbral. Pálido. Con ropas arrugadas y una barba de varios días. Estaba el padre Pedro. Parecía haber envejecido 10 años. En sus manos. Temblorosas. Sostenía una carpeta marrón de cuero. Gastada por el tiempo. Basta. Dijo. Y su voz. Antes tan segura. Era solo un susurro ronco. Basta ya. Por el amor de Dios. Marta lanzó un grito ahogado. Juan palideció aún más. Si era posible. Padre, ¿dónde? Tartamudeó. Donde debía haber estado hace semanas. Dijo el sacerdote. Entrando y dejando la carpeta sobre la mesa con un golpe sordo. Enfrentando la verdad. He estado, escondido. Reflexionando. Rezando. Y el Señor no me dio paz. Solo me mostró mi cobardía. Sus ojos. Cargados de culpa. Se posaron en mí. Elena, su esposa, me pidió ayuda. Hace años. Y yo le dije que perdonara. Que callara. Que la familia era sagrada. Le vendí su paz por una falsa idea de unidad. Luego miró a Juan y Marta. Y a ustedes los cubrí. Firmé documentos sin mirar. Bendije decisiones avariciosas. Hasta que vi que el patrón se repetía. Con la niña. Se llevó una mano a la frente. Cuando empezó todo esto, me asusté. Huí. Pero no puedo huir más. Señaló la carpeta. Aquí está. El testamento original de Elena Martí. El que redactó conmigo. En plena lucidez. Un mes antes de morir. El que deja la casa en usufructo vitalicio a su esposa. Aitana. Y la nuda propiedad a su hija. Lucía. Con la expresa condición de que, si el usufructo familiar se concedía y era mal administrado o ponía en peligro a Lucía, quedaría automáticamente revocado, pasando la plena propiedad a Aitana como tutora legal. Respiró hondo. Las notas en catalán que encontró el notario son auténticas. Son sus palabras más íntimas. Sus verdaderos deseos. Ella sabía lo que eran capaces. Miró directamente a Juan. Y sabía que tú, Juan,
Habías estado desviando fondos de la herencia de tu madre durante años. Para tus negocios fallidos. La cuenta de Ginebra. Ella lo sabía. Y lo dejó por escrito. En una carta que adjuntó al testamento. Para mí. Para que yo actuara si era necesario. El salón era un pozo de silencio. La estrategia de ataque de la familia se desmoronaba ante sus ojos. Deshecha por el testimonio del hombre en quien más habían confiado para mantener las apariencias. La he traído aquí. A la casa. Concluyó el padre Pedro. Su voz ganando un poco de fuerza. Para entregársela a quien corresponde. Y para dar testimonio. Ante quien haga falta. De la verdad. De toda la verdad. Miré a mis parientes. Sus caras eran máscaras de derrota. De terror y de una rabia impotente. La jugada maestra se había vuelto contra ellos. Tenían al testigo clave en mi contra. Las pruebas auditivas. La amenaza de un escándalo público y, ahora, el testamento original e incriminatorio en mi poder. El contraataque había terminado. Y había fracasado estrepitosamente. Pero la guerra aún no había acabado. Mañana sería la vista en el juzgado. Y ahora, por primera vez, yo no iba a la defensiva. Iba con un ejército de pruebas. Y con la verdad. Fría. Dura y finalmente revelada. De mi lado. La mañana de la vista notarial amaneció con una luz clara y fría. La luz del invierno madrileño que todo lo desnuda. La casa estaba extrañamente silenciosa. Los parientes, derrotados y a la expectativa, se habían encerrado en sus habitaciones desde la aparición del padre Pedro. Solo el sonido de mis tacones y los de Lucía, vestida con un sencillo vestido oscuro, resonaba en el mármol del recibidor. Diego nos esperaba fuera, junto al notario de Alfonso y el propio padre Pedro, que había recuperado algo de compostura, aunque la sombra de la culpa aún le oscurecía los ojos. La vista no era en un juzgado, sino en el gran salón de la casa, convertido por un día en sala de actos notarial. Era una decisión de Alfonso. Un gesto simbólico para cerrar el conflicto en el mismo lugar donde se había gestado. Además de las partes, estaban presentes 2 testigos propuestos por el notario y, por supuesto, Emma, mi amiga periodista, con una cámara discreta. Su reportaje ya estaba editado, listo para emitirse. Esperaría al resultado de esta jornada. Los parientes entraron en fila, como una patrulla condenada. Juan, demacrado y con una furia contenida que le hacía temblar las manos. Marta, con los ojos hinchados, evitando mirar a nadie. Carmen, avergonzada, escondiéndose detrás de Ramón, quien parecía aliviado de que todo acabara. Silvia, lloriqueando sin parar. Paco no estaba, seguía en el hospital. Y además, tenía sus propios problemas con la justicia por el incidente de la escopeta. De Alfonso, tras unos preliminares legales, tomó la palabra. Estamos aquí para dilucidar, de una vez por todas, la interpretación y ejecución del testamento de doña Elena Martí, fallecida. Se han presentado evidencias, testimonios y un documento original que arrojan nueva luz. Como notario y fedatario público, mi deber es velar por el estricto cumplimiento de la voluntad del testador. Hizo una seña al padre Pedro. El sacerdote, con voz clara pero emocionada, explicó su desaparición, el miedo, la presión de la familia, su propia cobardía al haber callado durante años las injusticias contra Elena. Luego, entregó formalmente la carpeta marrona de Alfonso. Este es el testamento hológrafo original de doña Elena Martí, anunció el notario, sacando varias páginas escritas con una letra pulcra y firme, redactado y firmado por ella, en presencia del padre Pedro como albacea y testigo. Contiene una cláusula, la 7ª,
¿Qué es la clave de todo? Miró a la familia. Uno por uno. La cláusula séptima establece el usufructo de la villa para los parientes allí enumerados. Pero añade lo siguiente. Y cito, dicho usufructo se entenderá revocado de pleno derecho, sin necesidad de intervención judicial, si los usufructuarios, individual o colectivamente, comprometieran el bienestar físico o emocional de mi hija, Lucía, o de mi esposa, Aitana, dentro de la propiedad, o hicieran un uso de la misma que desvirtuara su carácter de hogar. En tal caso, la plena propiedad, libre de cargas, pasará de inmediato a mi esposa, Aitana, como tutora legal y administradora del patrimonio de Lucía, hasta que ésta alcance la mayoría de edad. Un gemido escapó de los labios de Silvia. Juan cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos blanquearon. Además, continuó de Alfonso, el testamento incluye unas notas manuscritas en lengua catalana, redactadas el mismo día. No son contradictorias, sino aclaratorias. Hablan del bon comportament y del respecte al hallar familiar como base intangible del usufructo. Y especifican, textualmente, no confío en la avaricia de mi hermano Juan ni en la mezquindad de mi hermana Marta. Sé lo que hicieron en el pasado. Por eso pongo estas condiciones. Para proteger a las mías. Las palabras de Elena, muerta hacía años, resonaron en el salón con una fuerza aterradora. Era su voz desde la tumba, acusándolos. Marta rompió a llorar con desesperación auténtica. Esta vez, no eran lágrimas de teatro, sino de vergüenza y rabia acumuladas. En base a las pruebas presentadas, prosiguió el notario, imperturbable, que incluyen grabaciones de maltrato psicológico a la menor, testimonios de robo de joyas y objetos de valor, intento de destrucción de propiedad, evidencias de desvío de fondos de la herencia a cuentas privadas, y la creación de un entorno de hostilidad que culminó en un incidente con arma de fuego, queda sobradamente acreditado que los usufructuarios han incurrido en las causas de revocación establecidas en la cláusula séptima. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua. El silencio era absoluto. Por tanto, en ejercicio de mis facultades como notario fedatario del testamento original, y con el visto bueno del albacea presente, declaro y certifico el usufructo vitalicio sobre la villa de la calle Prado de las Rosas, a favor de los señores Juan Martí, Marta Rovira, Carmen Martí, Silvia Martí, Ramón Giraut, Francisco Martí y Sofía Giraut. Queda revocado de pleno derecho, con efecto inmediato. La sentencia, administrativa pero irrevocable, cayó como una guillotina. No, murmuró Juan, pero la palabra se le quebró en la garganta. La plena propiedad de la villa, terminó de Alfonso, pasa a ser de doña Aitana Ruiz, en usufructo y administración para su hija Lucía Martí Ruiz, hasta que ésta cumpla los 18 años. Los actuales ocupantes tienen un plazo de 72 horas para desalojar la propiedad, so pena de desahucio ejecutivo inmediato. Fue el fin. El desmoronamiento. Silvia se echó a llorar a lágrimas tendidas. Carmen se levantó y, sin mirar a nadie, salió corriendo del salón, probablemente a hacer la maleta. Ramón asintió con la cabeza, como si se hubiera liberado de un peso enorme. Marta siguió llorando, pero ahora en silencio, derrotada. Solo Juan encontró fuerzas para un último arranque. Se levantó y me señaló, pero su voz ya no rugía. Era un susurro ronco, cargado de un odio que ya no podía hacer daño. Ganaste, Aitana. Te quedas con todo. Con la casa. Con el dinero. Con todo. Pero te lo has llevado todo menos una cosa. El odio. Eso me lo quedo yo. Y te acompañará siempre. No respondí. No había nada que decir. Miré a Lucía,
que me apretaba la mano con fuerza. Habíamos ganado. Habíamos recuperado nuestro hogar. Los días siguientes fueron un ir y venir de mudanzas. Los parientes, uno a uno, fueron recogiendo sus miserables pertenencias y abandonando la casa. No hubo más gritos. Solo un silencio avergonzado. Hasta Paco. Desde el hospital. Firmó los papeles de desistimiento que le llevó su nuevo abogado. El mismo que le defendería por el tema de la escopeta. Una vez vacía. La casa pareció respirar aliviada. Lucía y yo paseamos por sus habitaciones, recuperando nuestro espacio. «Mamá», me dijo una tarde, de pie ante la puerta del garaje, «quiero plantar algo aquí, donde yo estaba. Algo que crezca». Era una idea perfecta. Unos días después, un pequeño olivo, un árbol resistente y de raíces profundas, fue plantado en el jardín, justo frente al garaje, mientras Lucía colocaba la última palada de tierra. Una imagen me asaltó, nítida como una fotografía, a Elena, joven y sonriente, plantando un pequeño olivo en el jardín de su madre. El primer año que vivimos aquí, me lo había contado, pero nunca lo había visualizado con tanta fuerza. Era el mismo tipo de árbol. El círculo se cerraba. En cuanto al dinero, la parte de la herencia líquida que correspondía a la venta de otros bienes y que, tras la investigación notarial, se recuperó de las cuentas desviadas. No quise quedármela toda. No era necesaria. Contacté con el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid y establecí una donación a nombre de Elena Martí, para el ala de oncología pediátrica. Era el tipo de legado que a ella le habría gustado. Un legado de vida, no de rencor. La última vez que vi al padre Pedro fue en la puerta de su parroquia. Había renunciado a ser albacea de cualquier patrimonio, dedicándose solo a su comunidad. He encontrado la paz. Aitana, me dijo, por fin, ayudándote a ti y a Lucía. He empezado a redimirme. Elena me habría perdonado, ¿verdad? Ella siempre perdonaba. Padre. Respondí. Pero no olvidaba. Aprendamos de ella. Emma emitió su reportaje. No fue sensacionalista. Fue un relato sobrio de cómo la codicia y los secretos familiares pueden envenenar incluso la memoria de los muertos. Y de cómo la verdad y la tenacidad de una madre pueden recuperar un hogar. No dio nombres completos. Pero en Las Rosas todos supieron de quién se hablaba. Los parientes se dispersaron, avergonzados, a otras provincias. Esa noche, sentada con Lucía bajo la luz de la lámpara del salón. En nuestro salón. Ella leyendo un libro y yo revisando unos papeles. El silencio era diferente. Era un silencio cálido, protector. El fantasma de Elena parecía descansar al fin, sabiendo que su hija estaba a salvo, en el hogar que siempre quiso que fuera suyo. No había gritado. No había perdido los estribos. Solo había hecho una cosa, confiar en la justicia, en la verdad, y en el amor por mi hija. Y había sido suficiente. El olivo en el jardín, bajo la fría luz de la luna, empezaba a echar raíces. Un año después, el aire en el jardín de Las Rosas olía a tierra húmeda y a flor de azahar. No a conflicto. Bajo la copa ya frondosa del olivo que Lucía plantó, ahora casi tan alta como ella, colgaba una discreta hamaca. Era su rincón favorito para leer. Ya no era la niña que temblaba en el garaje, a sus 13 años. Guardaba una serenidad que venía de haber visto la verdad al desnudo, y de haberla vencido. La casa era nuestra, plenamente. Pero ya no era una fortaleza. Habíamos abierto las ventanas, literal y figuradamente. En el ala este, donde antes se apiñaban los trastos de los parientes,
Había surgido el Taller Elena, un estudio luminoso donde yo, por fin, retomaba mi antigua pasión por el diseño textil. Usando los patrones y telas que tanto había coleccionado en aquellos viajes a Marruecos que tanto malentendido causaron. Los vecinos, aquellos que antes susurraban, ahora venían a encargar cortinas o a admirar los diseños. El reportaje de Emma, que al final se tituló El silencio de Elena, había cambiado la percepción. Éramos la viuda y la hija que habían resistido, no las villanas. Una tarde de sábado, mientras ajustaba el patrón de una tela en el telar, sonó el timbre. Era Diego, mi abogado. Pero ya no venía con carpetas llenas de amenazas legales. Traía una botella de vino Rioja y una sonrisa. Para celebrar, dijo, abrazándome con familiaridad. Habíamos pasado de ser cliente y abogado a ser amigos cercanos. Su firmeza en los peores momentos había sido un pilar. ¿Celebrar qué? Que no hemos tenido que ir a juicio en 6 meses, bromeé, llevándolo a la cocina. Eso. Y la noticia que te traigo. Sacó su tableta. La Fundación del Hospital Niño Jesús acaba de aprobar el nombre oficial del nuevo ALA, Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Elena Martí. Tu donación no solo construyó salas. Aitana está financiando un programa de apoyo psicológico para familias. El legado de tu esposa está vivo. Y ayuda. Una oleada de emoción, dulce y no amarga, me recorrió. Era el tipo de victoria que Elena habría amado. Silenciosa, duradera, que aliviaba el dolor ajeno. Mientras preparábamos café, Lucía entró corriendo desde el jardín. Mamá, Diego, venid a ver. Salimos. Bajo el olivo, en una rama baja, había un pequeño nido, ingeniosamente construido con hierba, ramitas y un trozo de hilo azul celeste que reconocí al instante. Era de un ovillo que yo había desechado del taller. 2 jilgueros, inquietos y coloridos, entraban y salían. Han hecho su casa, susurró Lucía, sus ojos brillando. Justo aquí. Diego puso una mano en mi hombro. La vida vuelve. Aitana. A su manera. La tarde se volvió agradable. Mientras Diego y yo hablábamos en la terraza de futuros proyectos, él quería que diera una charla en su colegio de abogados sobre testamentos y cláusulas éticas. Lucía se sentó a la sombra del olivo con su cuaderno de dibujo. Empezó a esbozar los pájaros, el nido, las hojas plateadas del árbol. Más tarde, cuando Diego se fue y el sol empezó a teñir el cielo de naranja, me senté junto a ella. ¡Qué dibujo más bonito!, dije. Es para el concurso del instituto, me explicó, sin levantar la vista. El tema es hogar. Finalizó una línea y alzó la mirada hacia la casa. Al principio pensé en dibujar la fachada. Pero no. El hogar no son las paredes. ¿Verdad? No. Concordé. Suavemente. No lo son. El hogar es esto, dijo, señalando el dibujo. El nido en el olivo. Luego, con el lápiz, añadió unas líneas suaves en la ventana del primer piso, la del taller, donde se veía la silueta de un telar. Y en la puerta de entrada, una figura pequeña, Diego, saludando. Es donde te sientes seguro, donde la gente buena viene, donde puedes crear cosas, donde el pasado. Hizo una pausa, buscando las palabras. Donde el pasado duele menos, porque has plantado algo encima. Me quedé sin palabras. La sabiduría de mi hija, forjada en el fuego, me conmovió profundamente. El olivo creció fuerte. Murmuré. Más para mí que para ella. Porque tiene buenas raíces, respondió Lucía, con una sencillez aplastante.
como nosotras. Esa noche, después de cenar, recibí un correo electrónico inesperado. De Sofía, la hija de Marta, la adolescente que se intoxicó aquella noche terrible. Había una foto adjunta, ella, con un uniforme de camarera, sonriendo tímidamente frente a un café de una ciudad costera que no reconocí. El mensaje era breve. Querida Aitana, sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería que supieras que estoy bien. Me fui de casa. Estudio por las mañanas y trabajo por las tardes. Es duro, pero es mío. Mi madre no quiere saber nada de mí. Dice que la avergoncé. Supongo que en eso, al menos, tú y yo estamos en las antípodas. Nunca le di las gracias por sacarme del hospital aquella noche, ni por no denunciarnos a la policía por lo de la plata. Gracias. Ojalá Lucía tenga siempre su nido seguro. No respondí de inmediato. La guardé en una carpeta marcada, para Lucía. Cuando sea mayor. No era perdón. Era un registro. Una prueba de que incluso del lado más oscuro podía brotar un brote de decencia. Al cabo de unos días, con Lucía en el colegio, me senté en el taller, frente al telar. La tela que estaba creando era un patrón complejo de verdes y azules, inspirado en las hojas del olivo y el cielo de aquella tarde. Un cliente me lo había encargado para el recibidor de su casa nueva. Una casa que quería llenar de paz. Mientras las lanzaderas iban y venían, tejiendo el futuro literalmente entre mis manos. Mi mirada se posó en la única foto que tenía de Elena en el taller. Estaba en la playa de Ibiza, riendo, con el viento en el pelo. Libre. Lo conseguimos. Cariño. Susurré al aire silencioso. Tu hija está a salvo. Tu casa está en paz. Y tu memoria ayuda a otros a sobrellevar su dolor. No hubo respuesta. Por supuesto. Solo el suave clic-clac del telar. El canto de los jilgueros en el olivo del jardín y la luz del sol filtrándose por la ventana. Cálida y limpia. Sobre la tela que crecía. Hebra a hebra. Bajo mis dedos. La última pieza no fue una confrontación. Ni un documento legal. Ni un golpe de efecto. Fue esto, el silencio productivo de un taller. El dibujo de una niña sobre un nido. Y las raíces profundas de un árbol que, tras un invierno cruel, había decidido florecer. El verdadero final no es el punto final de una historia, sino el inicio de la siguiente. Mejor. Página. Y nosotros, por fin, estábamos listas para escribirla.